immigrants. They're not supposed to be here. En el Día Internacional del Trabajo, las calles de Estados Unidos se convierten en escenario de resistencia de distintas maneras. Movilizaciones y paros laborales recobran fuerza en un contexto, hay que decirlo, marcado por las políticas migratorias de Donald Trump, que han endurecido el control, la persecución y las condiciones de vida de millones de trabajadores migrantes. Más que una conmemoración, el 1 de mayo se consolida como una jornada de protesta que evidencia el papel central de la migración en la economía estadounidense y asimismo la tensión entre derechos laborales y políticas de exclusión. Más de 50 organizaciones sociales, de trabajadores, derechos humanos, inmigrantes, se unieron en un paro de labores y a boicotear la economía en Chicago. Con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, las protestas se concentraron en contra de las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump, el mal manejo de la economía y los recortes presupuestales a la salud y educación. Del 1 al 5 le pedimos a la gente que no compre, no vaya a la escuela, ni tampoco vaya a trabajar en la manera de lo posible. Les pedimos que por favor salgan a marchar con los aliados que tenemos alrededor de la comunidad migrante. Desde que Trump retornó a la Casa Blanca en enero de 2025, la comunidad latina y sus aliados se organizaron a través del Consejo de Resistencia, que conglomera a todas las organizaciones que están en desacuerdo con las políticas de Trump y las violaciones a los derechos humanos. En el caso de Chicago, es el Consejo de Resistencia, es una red de organizaciones, así le pusimos, que obviamente trata de mantener, de defender, sobre todo de defender y apoyar obviamente a la comunidad que está en bien. Son organizaciones muy diversas que son desde organización de migrantes, sindicatos, organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones de inquilinos, de vendedores ambulantes, de partidos políticos también. En tiempos convulsos, tejer redes entre migrantes es clave para la resistencia. La comunidad ha desarrollado una comunicación en redes, ha desarrollado un sentido de colaboración, de humanidad, de humanismo, en donde inmediatamente cuando alguien cae, por así decir, como si fuera una colmena, los demás vienen a ayudar. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Un análisis del Cato Institute coloca en cifras claras una discusión política. Los migrantes en los Estados Unidos no solo son la fuerza laboral del país que trabaja más horas y con salarios menores al promedio, sino que también son los que aportan más económicamente cuando se trata de impuestos que los ciudadanos promedio. Cato Institute señala que entre 1994 y 2023, la comunidad generaron aproximadamente $100,000 más en impuestos per cápita que la media de las personas nacidas en la Unión Americana, un equivalente cercano al 17% adicional de ese periodo. Una cifra que también explica por qué los migrantes han contribuido a reducir la deuda pública en un aproximado de $14.5 billones considerando a la segunda generación. Más allá de los números fiscales, el reporte indica que el impacto positivo de la migración también se explica por su aporte en la economía de forma de innovación, emprendimiento y generación de bienes y servicios, por lo que se recomienda que las políticas públicas se enfoquen más en maximizar estos beneficios en lugar de restringir la inmigración. Los altos precios de la gasolina y otros productos básicos del mercado estadounidense han obligado a los latinos a ver más inalcanzable el añorado sueño americano. Una encuesta
reciente de Voto Latino y Murmuration señala que el 83% de los latinos considera que los funcionarios electos, que incluyen al presidente Donald Trump y a los miembros del Congreso, tienen cierta influencia sobre su situación financiera personal. El aumento de los costos en alimentos, alquileres y combustible orilla a que el 65% considere que incluso las personas que trabajan duro tengan dificultades para progresar, mientras que el 77% afirma que tener una vivienda propia y una jubilación cómoda ha dejado de ser algo realista. El impacto de las tensiones en Medio Oriente ya se siente en el bolsillo de los estadounidenses. En 2026, el aumento en los precios del petróleo está empujando al alza el costo de la gasolina en los Estados Unidos, presionando a millones de consumidores y reavivando el debate sobre energía e inflación. Un escenario que también tiene implicaciones políticas y electorales en uno de los mercados más sensibles para la economía global. Vamos a ver. El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a cruzar una línea clave. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, los costos han superado los $4 por galón y en algunas zonas cerca de los $7. It's terrible. Trump was supposed to get down the prices and everything, but he jacked them up. We blame Trump for this. El precio nacional alcanzó los $4.23 por galón, el mayor incremento incluso por encima de los registrados tras la invasión rusa a Ucrania o el huracán Katrina y su nivel más alto desde 2022. El repunte coincide con el bloqueo del estrecho de Hormuz, donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, una interrupción que ha disparado los precios del crudo e impactado directamente en las gasolineras estadounidenses. Aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, los precios se definen en un mercado global y el conflicto con Irán terminó trasladándose al consumidor. El crudo West Texas Intermediate ronda los $102, siendo casi el doble de los 59 de principios de año, mientras el Brent supera los 110, en un mercado que sigue reaccionando a cada movimiento político y militar. California roza los $6 por galón y en algunas zonas se acerca a los $7, siendo el caso más extremo el del condado de Mono, donde el promedio rebasa los $6.70 y hay estaciones que llegan a $7.50. En medio de este escenario, el mercado ha mostrado reacciones contradictorias. Una breve caída en los precios ocurrió tras las declaraciones de Donald Trump sobre posibles avances en negociaciones con Irán, afirmación que fue desmentida y que fue seguida por nuevos repuntes tras una explosión en una refinería en Texas que disparó los futuros de la gasolina y el diésel. Con el estrecho de Hormuz bloqueado, el petróleo por encima de los $100, refinerías bajo presión y un mercado que responde entre declaraciones y eventos críticos, el precio de la gasolina en Estados Unidos no solo volvió a dispararse, también reabrió una crisis financiera para miles de personas en los Estados Unidos. Con información de Hazel Ruiz, TV Migrante. Y justamente para hablar de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Jesús García, periodista del diario La Opinión. ¿Qué tal? Bienvenido, Jesús, a TV Migrante Informa. No, muchas gracias a ti por la invitación, Emerson. Un gusto estar aquí con ustedes. Jesús, tú has estado dando seguimiento justamente a estos temas desde La Opinión. Me gustaría preguntarte de qué manera ya está impactando esta inflación y los altos costos de la gasolina en los Estados Unidos. Sí, mira, desde su primer año de gobierno, bueno, su primer periodo, 2025, se vio que la economía no estaba avanzando como él había prometido, que fue el eje básicamente de su campaña, la economía fue el eje de su campaña. Y hay un motivo por el cual es el eje, y no solamente de él, sino de otros candidatos, y lo estamos viendo incluso en las actuales, es porque lo que más preocupa a los estadounidenses, incluyendo a los latinos, es la economía, es trabajo, es el costo de los productos y el acceso a los servicios, y obviamente eso incluye también la seguridad médica, etcétera. Todo ha aumentado, todo.
Entonces, ha habido reportes a nivel nacional que están reflejando el incremento importante, pero esos incrementos además no son porque hay un problema, digamos, en la cadena de producción como ocurrió durante la pandemia, ¿no? Que no se podía controlar, etcétera, sino por decisiones del presidente Donald Trump. Es decir, él ha impuesto aranceles que ha impactado a los precios de los productos y que ha impactado a la economía de las personas. Inició esta guerra en Irán, contra Irán, que ha afectado el precio del petróleo y que ha afectado severamente a los Estados Unidos, la economía estadounidense. Entonces estamos viendo recientes reportes, yo publiqué reciente justo. Se había hecho uno a nivel general de toda la población, pero luego se hizo un extracto que nos compartieron en forma exclusiva a nosotros, que era básicamente ver cómo la población latina estaba enfrentando estos problemas. Y evidentemente, pues hay un problema severo porque la mayoría de la gente, primero, no tiene la capacidad de ahorrar. O sea, es preocupante que la mayoría de las personas, alrededor del 50%, no puedan enfrentar, por ejemplo, una emergencia de $500. Eso es preocupante. Entonces, ese es un problema serio. Luego, el 83% acusa directamente, y lo que te comentaba ahorita, las políticas del presidente Donald Trump, justamente, y también a la inacción del Congreso, y eso incluye a los demócratas, por el alto costo que se está enfrentando en el país. Estos datos es solamente un reporte, pero ha habido otros más. Hoy justamente estamos revisando un reporte, hoy que estamos platicando tú y yo, un nuevo reporte que, por ejemplo, realiza el Bank of America Institute, que es parte del Bank of America, que señala, por ejemplo, que es muy interesante la perspectiva porque la forma en que se proyecta, hay más gasto, o sea, la gente está gastando más, pero no porque tenga más dinero o más trabajo, sino porque los precios están tan altos que lo obliga a la gente a gastar más. Entonces, eso es un problema que se está enfrentando actualmente en los Estados Unidos. Desde tu punto de vista, Jesús, ¿pesa más en clave electoral los temas económicos o bien, por otro lado, las políticas migratorias? Bueno, los reportes que hemos tenido y de acuerdo también a otros expertos que hemos consultado, el tema migratorio ha crecido como una preocupación por la forma en que se están ejerciendo las acciones migratorias. Pero por otro lado, el tema económico sigue siendo primordial para las poblaciones. Por eso es muy importante y mucha gente piensa, y esto es muy interesante, mucha gente piensa que los inmigrantes deciden irse a Estados Unidos por los derechos civiles, los derechos humanos, etcétera. Enfrentémoslo, eso no es la realidad. O sea, la gente decide emigrar a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida y creer que hay mejores oportunidades de trabajo y laborales y económicas. Ese es el punto central de su movilización hacia los Estados Unidos. Es decir, obviamente en algunos casos sí hay un tema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero es muy importante establecer esto como un elemento fundamental. Y en las actuales elecciones, pues obviamente el proceso que estamos viendo, y lo vemos en las campañas, el tema central sigue siendo el costo de vida. El costo de vida, lo que estamos viendo, eso sigue estableciéndose. Por supuesto, el tema migratorio sí se está metiendo como un elemento, pero más porque lamentablemente para el gobierno de Trump, su administración empezó a atacar a su propia base en temas migratorios, incluyendo, por ejemplo, a los cubanos en Miami, a los venezolanos en Miami, por ejemplo, en Florida particularmente, que fue la base que más lo apoyó, o a los mexicanos, por ejemplo, incluso en Texas. Hay que reconocer que hay muchos migrantes de origen mexicano que apoyan al presidente Donald Trump y lo respaldaron incluso en las elecciones y votaron por él. Esos, por ejemplo, están muy enfocados más en economía, pero los otros sí tienen un tema migratorio ya, porque los están deteniendo y los están deportando y están señalando, pero si mi familia votó por ti, ¿no? Y hay un tema que podría estar creciendo. Ahora, la administración Trump está haciendo un cambio obligado, no porque ellos hayan querido, en la forma en que está aplicando las operaciones migratorias. Así es que en algunos meses podríamos ver que el tema migratorio se reduce como una temática central, pero pues obviamente se mantiene por ahora, se mantiene. ¿Y qué análisis haces, Jesús, sobre el proceso electoral que viene en las elecciones intermedias en noviembre? Y hay un problema serio que yo creo que los demócratas no han querido reconocer. Primero, no están recaudando los fondos, digamos, en todas las campañas que quisieran tener
para impulsar justamente lo que están haciendo. Ha habido triunfos importantes, eso sí hay que reconocerlo. Lo vimos en la elección de 2025, porque hubo elecciones importantes que marcaban mucho el tono, y incluso es importante reconocer que hubo elecciones y distritos donde los demócratas se han impuesto. Es un mensaje también directo a los republicanos. Es decir, lo que están haciendo no nos está gustando y cambiamos entonces ahora. Pero esa no es una decisión nada más de los demócratas, sino de los votantes independientes, que siempre es un porcentaje importante. Entonces, hay mucha gente que piensa que el votante independiente es un porcentaje realmente mínimo, pero es realmente el que decide la elección. ¿Por qué? Porque hay estados o distritos donde, por ejemplo, tienes una diferencia de 5 o 10 puntos porcentuales entre un candidato y otro, pero tienes, por ejemplo, a un porcentaje entre el 15 y el 22% de votantes independientes. Entonces, si tú no has convencido a ninguno de estos votantes independientes, son los que van a definir la elección. Y es lo que pasó en muchos distritos con el caso de Donald Trump y lo que está pasando justamente ahora, y los que han determinado las elecciones. Entonces, los demócratas están teniendo problemas en algunos distritos, obviamente, porque primero la recaudación no ha sido suficiente, y por otro lado sí ha crecido también en algunos puntos la base de los republicanos. Por ejemplo, estamos viendo la elección en California en este momento. En California, la competencia por gobernador, hay un grupo importante de votantes independientes que no se está analizando. O sea, no se está analizando todavía a fondo y estamos buscando cómo vamos a abordar ese tema, pero es un elemento sustancial en este proceso. Si vemos las actuales encuestas con todos los candidatos, porque todavía no son las primarias, vamos a ver cómo van las primarias, pero los republicanos van arriba con 2 puntos, los candidatos republicanos en California, que además es particularmente demócrata, lo cual obviamente es una alerta para los demócratas, no para el presidente Donald Trump. Pero podía haber un cambio cuando ya se defina el candidato, digamos, en las primarias que son en junio, pero a lo que voy es que finalmente sí hay un mensaje de alerta entre los republicanos, pero todavía no es definitivo, porque depende mucho de qué estado estemos hablando y de los distritos principalmente. En clave bilateral, ¿no? Tal vez desde México le damos una lectura, pero quería preguntarte sobre todo a nivel interno en los Estados Unidos. Uno, si estos temas de seguridad o de supuesto combate al crimen, sea en donde sea, pesan en lo electoral, si electoralmente crees que forma parte de una estrategia de Donald Trump, y si es efectivo también, ¿no? Quería preguntarte un poco por ahí. Mira, es muy interesante porque lo que está haciendo el programa de seguridad en contra del crimen organizado del presidente Donald Trump tiene muchas aristas, y es muy interesante porque es totalmente ofensivo, es decir, va a atacar, o sea, no hay una planeación de prevención, de futuro, de cómo prevenir más adelante que no exista este problema, etcétera. No, es básicamente operación atacar. Ese es, digamos, el principio. Lo estamos viendo incluso en el Caribe, estamos viendo en el Pacífico. Al principio, bueno, de hecho, el fundamento por la detención de Nicolás Maduro es un tema de que era un fugitivo, porque hay una acusación en la Corte Distrito Sur de Nueva York, y esa estaba relacionada con narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema que tiene que ver, que hay que analizar muy bien. Hay todavía muchas cosas que no se analizan bien de la política de seguridad en contra del narcotráfico de Trump. Pero si la gente empieza a ver, porque eso es real, debido justo a esta política ofensiva, sí ha habido cambios, es decir, han bajado los suicidios, bueno, los no suicidios, sino más bien las muertes por sobredosis, por ejemplo, ¿no? Eso ha bajado. Eso se está documentando, sí ha bajado, porque hay menos droga que se está distribuyendo. Los grupos internos obviamente están contraídos por justamente estas operaciones que están realizando. No hemos visto que están deteniendo más personas dentro de Estados Unidos, pero sí estamos viendo una contracción en ese sentido, justamente porque hay un enfoque muy particular en México. Y el hecho de eso puede mandar un mensaje y puede ser utilizado en la campaña de, miren, hemos logrado esto, ¿no? Eso sí puede funcionarles. Entonces, eso es importante, y eso funciona para cualquiera, no importa si es republicano, independiente o demócrata. Entonces, sí puede ser un mensaje importante para ellos. No lo he visto. Espero no esté yo dándoles ideas de cómo pueden bajar ese balón, pero el tema es que puede suceder. Y sobre todo en elecciones cercanas a la frontera,
¿no? Por ejemplo, la zona de Texas, California, por supuesto, pero muy pegado a los distritos de esa zona. Por ejemplo, incluso hay una parte de Nuevo México, por ejemplo. O sea, es decir, sí hay elementos que se podrían aprovechar en las elecciones. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias, Emerson. Un gusto como siempre. Y nos vamos a más información. El agente del ICE que disparó y mató a René Nicole Wood en Minneapolis ha vuelto al servicio y ha sido reubicado a otro estado sin enfrentar hasta el momento consecuencias tras el asesinato de Wood a plena luz del día en enero. Sin enfrentar hasta el momento consecuencias penales tras este asesinato. Al respecto, 2 altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han declarado que Ross, el agente de 43 años, ha sido protegido por el propio proceso de rendición de cuentas del ICE por supuestas obstrucciones en la investigación del FBI. En consecuencia, se encuentra desempeñando funciones administrativas y de investigación a 3 meses del fatal tiroteo que provocó protestas ciudadanas y un giro en la política migratoria de los Estados Unidos. En Canadá, el discurso gubernamental de corte progresista enfrenta una prueba de fondo. Lo que durante años se presentó como una política de apertura y protección, hoy comienza a transformarse en medidas que endurecen el trato hacia los migrantes y los refugiados. Bajo el gobierno de Mark Carney, la nueva legislación C-12 plantea la salida voluntaria de miles de solicitantes de asilo bajo la amenaza de deportación hacia los Estados Unidos. Esta es la historia. En Canadá, el progresismo ha pasado de ser una política de Estado a convertirse en una apariencia burocrática. El gobierno encabezado por Mark Carney ha puesto en marcha la Ley C-12, una legislación que promueve la salida voluntaria del país de miles de refugiados bajo la advertencia de ser deportados a Estados Unidos si deciden permanecer de manera irregular en el Gran Norte Blanco. Esta política, impulsada desde 2024 por el ministro de Inmigración de Justin Trudeau, Mark Miller, será ejecutada desde el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, CIR. Algunos solicitantes de asilo comenzaron a recibir cartas para abandonar el país por su ingreso irregular si su llegada fue a partir del 3 de junio de 2025. Al respecto, Raúl Gatica, miembro de la organización Dignidad Migrante, señala que esta nueva ley no busca la protección de migrantes, sino que, por el contrario, fomenta la persecución racial y la migración irregular. Uno se preguntaría por qué una ley como esta puede fomentar la población indocumentada. Bueno, es muy simple, porque los indocumentados son más vulnerables, tienen menos derechos, no tienen acceso a servicios como salud, no tienen acceso a otro tipo de servicios y el Estado no invierte en ellos. Uno de los grupos políticos que también ha impulsado esta normativa es el partido soberanista Bloque Quebequés, el cual ha apoyado activamente la aceleración de deportaciones y el blindaje de fronteras. Con la ley C-12 en marcha, los migrantes no podrán tener audiencias ante el Consejo de Inmigración y Refugiados, una situación que aceleraría su expulsión inmediata a la Unión Americana, donde abogados temen a que sean detenidos por ICE. El CIR estima que 30,000 solicitantes podrían no cumplir los requisitos según lo señalado en la nueva legislación. Con anterioridad, Mark Miller, quien actualmente es ministro de Identidad y Cultura, responsabilizó a los solicitantes de asilo de un supuesto desbordamiento en el sistema migratorio canadiense e impulsó su blindaje constitucional. Raúl Gatica consideró que esta ley representa un grave ataque a los derechos de los migrantes y refugiados en ese país y el uso político del oficialismo canadiense de un aparente progresismo. Carney ganó las elecciones con un discurso anti-Trump, porque él expresó que pues no iba a ser Trump, y en realidad está haciendo exactamente lo que Trump hace, ¿no? Nada más que menos burdo, ¿no? Es un poco más elegante. La misma organización asegura que sin el 20% de los empleos migrantes agrícolas en Canadá, la seguridad alimentaria colapsaría bajo una medida que promete protección mientras busca desechar y hacer invisibles a trabajadores, familias y comunidades que hoy sostienen a la nación. Sergio Omar Cordero, TV Migrante.
Tras el convulso contexto político en Medio Oriente, miles de iraníes han decidido regresar a su país, unos por decisión propia, otros obligados, pero lo que es cierto es que este contexto geopolítico ha complicado todo el escenario en esta región. En sus fronteras, desde Turquía hasta Pakistán y Armenia, reflejan una crisis que combina desplazamiento, deterioro económico y restricciones crecientes. Vamos a ver. Tras semanas de bombardeos, miles de iraníes han tenido que regresar a su país ante la imposibilidad de permanecer en el extranjero. Los movimientos en las fronteras han reflejado una crisis marcada por la guerra, la precariedad migratoria y el deterioro económico. عندي أطفال أنا طيب هوش ذنبهم أنا عشت حروبي من طفولتي لحد هلا وبعدنا عايشين بحروبي إنه ليش ولعين خلص بدنا نخلص من شي حروبي بدي ربي ولادي. Entre marzo y abril, el movimiento de iraníes en la región se intensificó. Solo en Turquía, más de 120.000 personas regresaron a Irán, en traslados que en muchos casos responden a medidas temporales o preventivas ante la guerra. En otros puntos, como Pakistán y Armenia, también se registraron cruces constantes, principalmente por motivos familiares o laborales. Muchos de estos retornos no son voluntarios. En Turquía, donde en 2025 residían cerca de 100.000 iraníes, las visas temporales y los permisos limitados han dejado a miles sin opciones para quedarse. Esa precariedad ha provocado regresos forzados y separaciones familiares. Además, los cortes de internet, que ya superan los 45 días, han golpeado directamente el sustento de millones, en un país donde alrededor de 10.000 millones de personas dependen de actividades en línea. La interrupción ha provocado la pérdida de ingresos. A esto se suma el aumento de precios. Los alimentos se han encarecido, los productos lácteos han subido más del 40% y el acceso a medicamentos es cada vez más limitado. Esto mientras empresas y fábricas reducen sus operaciones. Según el gobierno iraní, alrededor de 3.2 millones de personas han sido desplazadas internamente desde el inicio de la crisis, con el 75% concentrado en Teherán, donde quienes regresan se enfrentan a infraestructura destruida, viviendas dañadas y un entorno marcado por la vigilancia y el temor a una nueva represión. Hazel Ruiz, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante.